guiando a la gente de Dios. And I'm going to let my finger draw a map. Y a mi dedo va a ser la mapa. They come out of Egypt. Salen de Egipto. They should have went straight to the promised land. Hubieran entrado directamente a la tierra prometida. They did not. Pero no lo hicieron. So we all know 40 years. Entonces sabemos 40 años. 1 year for every day. Un año para cada día. That the spies were in the land. Que los espías estaban en la tierra. Then they said no to God. Y le dijeron no a Dios. So God said you're going to wander. Entonces Dios dice que van a andar. So they wandered for 40 years. Anduvieron por 40 años. They start going south. Comenzaron a ir al sur. And they get to the very tip of the Red Sea. Y llegan al punto del Mar Rojo. And then they start going north. Y luego comienzan a ir al norte. As they go north, rumbo a ir al norte, now they're going to cross over into the promised land. Ahora van a entrar en la tierra prometida. This is where Joshua picks up. Ahí es donde comienza Josué. But they have one more river to cross. Pero tienen un río más para cruzar. And that is the Jordan River. Y ese es el río Jordán. So please pick up in Joshua chapter 4. Entonces vamos a comenzar con eso, Josué capítulo 4. So when they cross the Jordan River, al cruzar el río Jordán, God told them to take stones. Dios les dijo que tomen piedras. And to take 12 stones. Que tomen 10 piedras. So the 12 men got a stone. Entonces los 12 hombres tomaron esos 12 piedras. And they made a memorial. Hicieron un recuerdo. And look at verse number 6 and verse number 7. Miren versículos 6 y 7. Dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué os significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arco del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron, y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. It is very important. Es tan importante that Mount Sinai, que Monte Sinaí, that we get ready for God to do a miracle. Que nos preparemos para que Dios haga un milagro. God did a miracle for this church. Dios hizo un milagro para esta iglesia. Where God wanted them, donde Dios los quería, and where they were at, y donde estaban, had the Jordan River. Tenían el río Jordán. During this season of the Jordan River, durante esta temporada del río Jordán, the Jordan River would overflow its bank. El río Jordán se inundaba sus bancas. This was the rainy season. Era el tiempo de lluvia. So the Jordan River, without overflowing, entonces el río Jordán sin las lluvias, was an easy river to cross. Era un río fácil para cruzar. But when the children of Israel got to the river, pero cuando los hijos de Israel llegaron, the Bible tells río, us la Biblia nos dice that the waters of Jordan were cut off. Que las aguas del Jordán se fueron cortadas. So in Joshua chapter 4, entonces en Josué capítulo 4, they see a miracle. Miran un milagro. Now remember, ahora recuérdase, where God wanted them, donde Dios los quería, and where they were at, y donde estaban, there was an obstacle. Había un obstáculo. So let me say that again. Lo voy a decir de nuevo. Where God wanted them, donde Dios los quería, and where they were at, y donde estaban, there was an obstacle. Había un obstáculo. This obstacle, este obstáculo, had to be overcome. Tenía que ser vencido. It was overcome. Y sí fue vencido. And God knew y Dios sabía that a spiritual moment, que un momento espiritual, needed a spiritual monument. Necesitaba una memoria espiritual. When God does a miracle. Cuando Dios hace un milagro. Not if. No si en caso. Not is he going to. No lo va a hacer. No, God is. No, Dios lo va a hacer. And when God does, y cuando Dios lo hace, then there needs to be something, tiene que haber algo, that tells our children, para que le diga a nuestros hijos, this is what God did for us. Esto es lo que Dios hizo para nosotros. We would all agree. Todos estamos de acuerdo. That those children that were in that fellowship hall, que los niños que estaban ahí en el salón, they have no idea. No tienen idea. What is going on? Lo que está pasando. They know something's up. Saben algo está pasando. But they don't know what's up. Pero ellos no saben lo que está pasando. And the success or failure, y el éxito o el fracaso, is not dependent upon us. No depende de nosotros. As much as it is depending upon God. Tanto como depende de Dios. And remember this. Y recuérdese esto. God doesn't fail. Dios no falla. God doesn't lose. Dios no pierde. So we are on the winning side. Entonces estamos en el lado vencedor. Not because we're on our side. No porque estamos en nuestro lado. But because we're on God's side. Pero porque estamos en el lado de Dios. God's a team all by himself. Dios es un equipo él solo.
He can win without you and I. Él puede ganar sin usted y yo. But I got to figure it this way. Pero yo lo figuro de esta manera. I want to be on the winning side. Yo quiero estar en el lado And vencedor. being on the winning side Y estando en el lado means we vencedor must do it God's way. significa que lo tenemos que hacer como lo dice So la now Biblia. go back to Joshua chapter 3. Ahora vamos a Josué capítulo 3. There comes a point in your life Va a llegar un tiempo en su vida and in my life y en mi vida and in the church's life y en la vida de la iglesia that where God wants us to be que donde Dios quiere que estemos and where we're at, y donde estamos we can't get to. no podemos llegar ahí. There's an obstacle. Hay un obstáculo. What do we do? ¿Qué hacemos? Do you know there's a lot of times Hay muchas veces that where you want your children to be de donde quieres que estén tus hijos and where your children are at, y donde están tus hijos there's an obstacle. hay un obstáculo. I want my marriage to be that way. Yo quiero que mi matrimonio esté así, But where we're at, pero donde estamos there's an obstacle. hay un obstáculo. I want my home to be, Yo quiero que mi hogar sea, but where we're at, pero donde estamos there's an obstacle. hay un obstáculo. I can tell you this. Les puedo decir esto. Anybody can give up. Cualquier persona puede darse por vencido. Anybody can go, well, so be. Cualquier persona puede decir, pues, nomás que sea así. But it all depends. Pero todo depende. Do you want to be where God wants us to be? ¿Quieres estar donde Dios te quiere? And I, for one, Y yo, por uno, am not ready yo no estoy listo to just give up. de simplemente darme por It is vencido. not in my nature No está en mi naturaleza to go, oh no, de decir, oh no, the obstacle's too el big. obstáculo está demasiado grande, There's too much water. hay demasiada agua, I don't know how to swim. no sé cómo nadar. Let me tell you, Déjeme decirle, then I'm going to float across. entonces voy a flotar para But cruzar. I'm not giving up. Pero yo no me voy a dar por If vencido. somebody will just tell me, Si alguien simplemente me dice, what do I got to ¿qué do? tengo que hacer? What do I need to become? ¿Qué tengo que convertirme? Then I'm getting to the other Pero side. yo voy a llegar al otro lado. Because once I am convinced Porque cuando estoy convencido that's where God wants me, que ahí es donde Dios me then quiere, everybody needs to get out of my way. entonces que todos se quiten de mi camino, Because that's where I'm going. porque ahí es donde voy. And there has to be something on the inside of us. Y tiene que haber algo adentro de That Mount nosotros. Sinai, En la iglesia Monte God Sinai, doesn't want us to stay here. Dios no quiere que nos quedemos aquí. God wants us to go there. Dios quiere que vayamos para allá. And I, for one, Y yo por uno am not going to roll over and play no dead. me voy a dar por vencido. Y'all mark that one down, Márcalo, write it down, escríbalo take a Sharpie and write it on the con wall. un marcador permanente en la pared. Pastor Gray is not giving up. El pastor Gray no se va a dar por vencido. I ain't never quit on anything. Nunca me he dado por I ain't vencido never given up on y anything. nunca jamás lo voy a hacer. And I ain't giving up now. Y ahorita no lo voy a hacer. Because greater is he that's in me Porque más grande el que está en mí than he that's in the que el world. que está en el mundo. Do you know Emily and Evelyn? Emily, Evelyn, I didn't have to look. ni tuve que mirar. And do you know John Y John and your aunt that's y here su tía que está aquí and your cousin that was here this y morning? tu primo que está aquí. He's here tonight. Está aquí esta noche. And they all came back. Ven, todos regresaron. Do you know y'all are answer to prayers? Ustedes son una respuesta de la oración. Y'all are an answer to a prayer. Son una respuesta a una oración. God, we ain't going backwards. Señor, no vamos a ir hacia atrás. And God, Mount Sinai Y el Señor, la iglesia Monte Sinai is going to go forward. va a ir adelante. Now, God, I need to know Pero Señor, yo tengo que saber that you're in control. que tú estás en control. I want to see visitors. Quiero mirar visitantes. I don't know about y'all, Yo no sé de ustedes, but when there were visitors this morning, pero cuando había visitantes esta mañana, it like started cranking on the inside of me. comenzó de emocionarme desde adentro. So driving over here, Entonces, manejando para acá, I left the house early in Longview. me fui de la casa temprano en Longview. So I quickly go home. Entonces voy a la casa, I quickly shower. rápido me baño, I put on my third suit for the me day, pongo mi tercer traje para el día and I start driving down. y comienzo de manejar. God, Señor, you did it this morning. lo hiciste esta mañana, Do it again tonight. hazlo otra vez esta noche. And lo and behold, Y mira nomás, a gringo comes walking across the parking lot. entra un gringo caminando por el estacionamiento. He not only answered my prayer, El Señor no solamente contestó mi oración, but he sent me a white guy. pero me mandó un blanco. You can't beat this. No hay nada mejor que eso. Spanish this morning, Español en la mañana, white guy un tonight. blanco en la noche. I'm in heaven. Estoy en el cielo. Now listen to me. Ahora escúcheme. We're not sitting here No nos vamos a sentar and we're not going to die. y no vamos a morirnos. Do you know the only reason I'm moving that wall in? ¿Sabes por qué voy a poner esa pared?
So you and I can watch God move it back out. Para que usted y yo podamos mirar que Dios la But you know ponga what my para atrás. desire is? ¿Sabes cuál es mi deseo? That He keeps moving that wall, Que Él siga moviendo esa and this pared building keeps y going que este edificio siga to where yendo, we got to do something different donde tenemos que hacer algo diferente, because God did it. porque Dios lo hizo. And y'all listen to Y me. escúchenme a mí. We will be the ones that stand here and know Nosotros tenemos aquí los que decimos we had nothing to do with y it. sabemos, nosotros no tenemos que nada que ver God con esto. did this. Dios lo hizo. And in days to come, Y en días when venideros, these young people cuando estos jóvenes are playing in the rondalla están tocando en la and rondalla they're working the y nursery, están obrando en la guardería, because the Oriana women porque las hermanas are Orianas old and ya decrepit. están viejitas y ancianitas. Old, Viejitas, in a wheelchair, en silla de ruedas, no teeth. sin dientes. Then the children are going to say, Entonces los hijos van a decir, let me tell you about a day déjame decirte de un día when we thought everything was done cuando pensamos que ya todo se había and the terminado waters overspilled its bank. y las aguas se estaban inundando. But God, Pero Dios split the Jordan River. partió el río Jordán. And that's why we're living in the land of Y promise, por eso ahorita vivimos en la tierra where prometida, the grapes are big, donde las uvas the están river grandes. flows with milk and honey. Corre el río con miel y leche. And I, for one, Y yo por uno don't want to die no quiero morirme until I see it. hasta que lo miro. But when you look at Joshua, Pero cuando miras a Josué, I don't even know where I'm yo at. ni sé dónde estoy. It don't even matter No anymore. importa, amén. Joshua 3 Josué capítulo 3 gives us the secret nos da el secreto to how did God do de this. cómo Dios hizo esto. Look at Joshua chapter 3 Miren Josué capítulo 3 and look at verse 12. y versículo 12. So verse 12 talks about the 12 men, Entonces, versículo 12 habla acerca de los 12 hombres. and then verse 13 Y versículo 13 says that the ark, they have to pick up the ark. dice que tuvieron que recoger el arca. So please read verse 13 and 14. Entonces vamos a leer versículos 13 y 14. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señorador de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. It talks about the ark, Habla acerca el arca, the ark of the Lord. el arca de Jehová. I thought that pew's bolted down. Esa banca está atornillado ahí. If it wasn't bolted down, Si no fuese, I would have grabbed it lo hubiera and I would have alzado, picked it up like la this. hubiera recogido, I would have had somebody lie on top of it. alguien se hubiera acostado sobre ella. But I don't want to scare Pero no los anybody. quiero. But the Bible talks about this ark. Pero la Biblia habla acerca de este arca. So now they come to the Jordan River. Entonces llegan al río Jordán. Now remember, Y recuérdese, the Jordan River had overspilled its bank. el río Jordán ya se estaba inundando. They can't get across. Ellos no pueden cruzar. What are they going to do? ¿Qué van a hacer? Unlike the Red Sea, No como el Mar Rojo. you see, when they came out of Egypt that time, Cuando salieron de Egipto, they never stepped in the water. ellos no pisaron el agua. God parted the water. Dios partió el agua. And you know what's really amazing Pero ¿sabes lo que es maravilloso? is that the water created walls in the Red Sea. En el Mar Rojo las aguas hicieron las paredes. And there's an English word Y hay una palabra en inglés that I would love to know what the Spanish word is. que me encantaría saber cuál es la palabra en But the español. English word is congealed. Y la palabra es congelada. Congelada? Okay, whatever. And congealed. Congeló. What it literally means is Literalmente that significa God at a moment que Dios en un momento made the waters a wall, paró las aguas en una pared and then he took the mud y tomó el lodo and made it hard y lo hizo duro so that they walked over para que pudieran cruzar on dry ground. en tierra seca. Dry ground. Tierra seca. But at the Jordan River, Pero en el río Jordán, at the Jordan River, en el río Jordán, at the Red Sea, en el Mar Rojo, they didn't do anything. no hicieron nada. And with all due respect, Y con todo respeto, Mount Sinai, Iglesia Monte Sinai, the first time around, la primera vez we didn't do much.
No hicimos tanto. Let's admit it. Hay que admitirlo. We walked over on dry ground. Nosotros encaminamos por tierra seca. There was a lot of things already going. Ya habían bastantes cosas ya pasando. But this time around, Pero esta vez, you get to exercise your faith tú puedes ejercitar tu fe in what do we want God to do. en qué es lo que queremos que Dios haga. So here we stand. Aquí nos paramos. Here we stand. Aquí nos paramos. The water is keeping us from getting to where God wants. El agua nos está deteniendo de donde Dios nos quiere. I'm just going to be very honest with you. Yo voy a ser honesto con ustedes. Well, I've never lied to you. Pues no estoy mintiendo. So it's easy to be honest with you. Entonces es fácil ser honesto. I've not checked the offerings. Yo no he checado las ofrendas. I don't know how much money's been coming in. Yo no sé cuánto ha estado entrando. I'll know this week. Yo voy a saber esta semana. I don't know the future. Pero yo no sé el futuro. But I do know this. Pero sí sé esto. I know God. Yo sé que Dios. I'm not saying this church is in financial trouble. Yo no estoy diciendo que la iglesia está en problemas financieros. Because we're very healthy financially. Porque estamos demasiado saludables And financieramente. God is blessed. Dios ha bendecido. But when you look at the offerings, Pero cuando miras las ofrendas, I don't know how much was taken up. yo no sé cuánto se recogió. It'll be in the bulletin next Sunday. Estará en el boletín el domingo que viene. And we'll start looking at Y it. vamos a comenzar de But mirarlo. everybody listen. Pero todos escuchen. It's our time. Es nuestro tiempo. Nobody can sit on the sideline. Nadie se puede quedar sentado en el lado. You say, well, I'm not that great of a Christian. Dices, pues yo no soy tan grande de cristiano. Nobody can sit on the sideline. Nadie se puede sentar en el lado. You say, well, I've never been trusted to do much in the church Dices, before. pues nunca he sido confiado de ser mucho en la iglesia. Nobody can sit on the sideline. Nadie se puede sentar en el lado. Because you look at what they did. Porque miras lo que hicieron. So they were told to go to the Jordan River. Se les fue dicho que vayan al río Jordán. The waters cut them off. Las aguas los apartaron. And then look at verse 15. Pero mira versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Do you know what they did? They came to the Jordan River. ¿Sabes lo que hicieron? Y llegaron al río Jordán. This time, Esta vez they had to step. tuvieron que tomar ese paso. The first time, La primera vez they didn't have to do nothing. no tuvieron que hacer nada. This time, Esta vez they had to step. tuvieron que tomar el paso. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that as soon as they did that, que tan pronto que hicieron look eso, at verse 16. mira versículo 16. Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Serathán. Y las que descendían a la mar de los llanos, al mar salado, se acabaron y fueron partidas. Y el pueblo pasó en derecho de Jericó. And then look at verse Y 17. versículo 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. The moment they stepped out, Al momento que pisaron, God once again Dios una vez más gave them dry ground. les dio tierra seca. Now, there's a lot of people who would say, Hay mucha gente que dirían: oh, I'm not quite sure what's going to happen. yo no estoy tan seguro de lo que va a pasar. And maybe it's going to be a little bit slippery. Y quizás a lo mejor va a ser resbaloso. And I don't know if I can stand up. Y yo no sé si me voy a poder parar. God's going to give us dry ground. Dios nos va a dar tierra And seca. God's going to let us walk over. Y Dios nos va a permitir encaminar, Not slipping, no but resbalándonos, He's going to let us march over. pero nos va a permitir marchar. And we're going to go live for the Lord Jesus Christ. Y vamos a ir para vivir para el Señor And people are Jesucristo. going to get saved. Gente van a ser salvas, People are going to get baptized. gente se van a bautizar, People are going to join the church. gente se van a ser miembros de la People are iglesia, going to grow up. y gente van a They're going crecer, to get married. se van a They're casar, going to have babies. van a tener bebés, And babies. y bebés, And babies. y bebés, And babies. y bebés, And babies. y bebés. And because we're Spanish. Y porque somos hispanos, And babies. y bebés, And babies. y bebés, And babies. y bebés. If we can't populate the church through soul winning, Si no podemos popular la iglesia por ganar we'll almas, populate the church through babies. vamos a popular la iglesia por los bebés. But here's what it's gonna take. Pero aquí es lo que va a tomar.
It's going to take a priest va a tomar un sacerdote and it's going to take the ark of God. y la arca de Dios. Because we live in the New Testament, Porque vivimos en el Nuevo Testamento. do you know who the priests are? ¿Sabes quién es el sacerdote? How many are saved? ¿Quién es salvo? You are. Tú eres. The Bible tells us in the New La Testament Biblia dice en el Nuevo that Testamento we're part of the royal que priesthood. somos parte del sacerdocio real. That the day we got saved, El día que fuimos salvos, we became priests. nosotros nos convertimos en sacerdotes. Guess where the ark of God is right ¿Sabes dónde now? está el arca de Dios ahorita? This body. Este cuerpo. The body is the temple of the Holy Ghost. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. It's not a piece of furniture. No es un pedazo de mueble. It's not a building. No es un edificio. Let the building burn down. Que se queme el edificio. Not anytime soon. No en un tiempo pronto. Because we got youth conference. Porque ahí viene la conferencia de jóvenes. After youth conference. Después de la conferencia de jóvenes. No, because then we got another youth conference. No, porque luego va a haber otra conferencia de jóvenes. But this isn't the temple. Pero este no es el templo. Do you know why we try to keep everything beautiful? ¿Sabes por qué tratamos de mantener todo This is bello? a beautiful auditorium. Esto es un auditorio bello. It's because the auditorium Porque el auditorio is to represent debe representar what is on the inside of us. lo que está adentro de nosotros. And on the inside of us Y adentro de nosotros is the Spirit of God. está el Espíritu de Dios. So how does this happen? ¿Cómo sucede esto? It's where everybody here says, Es cuando todos aquí dicen, God, Dios, that's where we want our church to be. ahí es donde queremos que esté nuestra iglesia. And by faith, Y por fe you step out. tomamos esa pisada. By faith, Por fe, dip your feet pon tus pies forward. adelante. You can either stay in here, Te puedes quedar aquí. go, I don't know how it's going to turn out. Decir, yo no sé cómo va a salir todo esto. What if we made a mistake? ¿Qué pasa si hicimos un fracaso? Maybe we shouldn't have come this far. Quizás nos equivocamos. What? No. No. When you stand upon the Word of Cuando God te paras sobre la palabra de Dios and you do what the Word says, y haces lo que dice la palabra, and when you face a tough situation, cuando te enfrentas con una situación difícil, I'm looking at you yo te estoy mirando a and ti just telling you y this. diciéndote esto. Let's go forward. Vamos a ir adelante. Let's dip in faith. Vamos a ir en fe. No longer let our prayers be Nunca que la oración sea if. en caso. Let our prayers be Que la oración sea when. cuando. When ¿Cuándo? you bring us visitors. ¿Cuándo nos traes visitantes? When people ¿Cuándo get saved. gente sean salvas? When people get baptized. ¿Cuándo la gente se bautizan? When pastor tears up the instruments. ¿Cuándo el pastor quiebra el equipaje? And then we sit back Y luego nos sentamos and every Sunday, y cada domingo, every Thursday, cada jueves, every Saturday, cada sábado we're just stepping out. estamos pisando adelante. I think you step out by faith in 3 areas. Yo creo que debes de pasar por fe en 3 áreas. Number 1, attendance. Número 1, por tu asistencia. Go to bed early on Saturday night Ve a la cama temprano el sábado por la noche and then talk this way. y habla de esta manera. This is the craziest thing we have ever done. Esta es la cosa más loca que hemos hecho. Who holds church at 8 o'clock in the morning? ¿Quién tiene el servicio a las 8 de la mañana? Who does this? ¿Quién hace esto? While you're fixing your hair? Mientras que estás arreglando tu pelo. Just say this is dumb. Nomás di esto no hace sentido. While you're putting your makeup on? Mientras que estás poniendo el maquillaje. No, this is dumb. Esto no hace sentido. While you're getting ready? Mientras que te estás alistando. I'm going to kill Pastor Gray. Yo voy a matar al pastor Gray. Who does this? Porque ¿quién hace esto? And get your coffee. Y agarra tu café. Drive to church. Maneja la And iglesia. just go, who does this? Y di quién hace esto. But step out in faith. Pero hay que tomar el paso por fe. And before you get out of your car, Y antes de salirte de tu carro, lift that visor down. pone ese visor para abajo. Look in that mirror. Mira ese espejo. And go, you know who does this? ¿Sabes quién hace esto? I do this. Yo hago esto. Because I'm Porque yo going to step out in faith. voy a pasar por fe. Y'all listen to this. Escuchen esto. This 8 o'clock stuff on Sunday morning Esto de 8 de la mañana, el domingo por la mañana, is temporary. es temporario. But God
Pero Dios can do this. puede hacer esto. And God can Y- part the Y sea. Dios puede partir el mar. Plus, let me tell you what's going to happen. ¿Sabes qué va a pasar? You're going to get used to coming to church at 8 o'clock. Te vas a acostumbrar de venir a la iglesia a las 8 Being home by 11. y estar en casa para las 11. Amen. Taking a nap. Amén, tomar esa siesta, Coming back at 3. regresando a las 3, Being out by 5. saliendo para antes de las 5. So you can watch the World Cup. Así puedes mirar el tazón And you are going to mundial be happy. y vas a estar feliz. In bed by 8. En la cama ya para las 8, Yes, eating a taco in bed. comiendo un taco en cama. Crumbs everywhere. I don't know how to say crumbs, migajas. I say crumbs. Man, I got like 4 different answers. Oh. Migajas, I think, right? Yeah. All right. Step out in faith with your attendance. Hay que pasar por fe en tu asistencia. The second thing you step out in faith with La segunda manera que puedes pasar por fe, is your attitude. tu actitud. You may not be happy. Quizás usted no estás feliz. I may not be happy. Quizás yo no soy feliz. But fool everybody. Pero por lo menos hay que convencer a los demás. Convince everybody Convencer a los demás that you're happy. que estás feliz. Now you may not be happy. Y quizás no lo eres. You may feel like killing somebody. Quizás sientes de matar a alguien. But they'll never know. Pero ellos nunca lo van a saber. Just smile. Nomás sonríeles. And then you say things like this. Y dile algo así. If they only knew Si nomás supieran. how much ¿Qué tanto? I want to kill them. Los quiero matar. But just smile. Pero nomás sonríe. Because I'm telling you right now Porque les digo ahorita that stepping out in faith que tomando el paso por fe, and going, God, you got to do something. diciendo, Dios, tienes que hacer algo. And I'm going to show up. Y voy a llegar, I'm going to have a great attitude. voy a tener una buena actitud. This is how you step out in faith. Así es como pasas por fe. Then I think the third way you step out in faith Y la tercera manera que pasas por fe is God change me. es Dios, cámbiame a mí. Could I just ask you to do this? Te puedo pedir que hagas esto. Would you come to church every service ¿Vendrías a la iglesia cada servicio just saying, God, change me? diciendo, Dios, cámbiame a mí? I don't want to leave different. No quiero salirme, I need something no quiero salir igual, necesito algo. because this world's looking for something. Porque este mundo está buscando por algo. And I think Mount Sinai has it. Yo creo que Monte Sinaí lo tiene. I think we got it. Yo creo que lo tenemos. I think everybody's looking for something. Yo creo que todos están buscando por algo. John, are you okay if I use your testimony just a moment? John, ¿está bien si uso tu testimonio por un momento? John was telling me, John me estaba diciendo. I said, what happened the day after you got saved? Le pregunté, ¿qué pasó el día después que fuiste salvo? He said, you know, I had hope. Él me dijo, ¿sabes qué? Tenía esperanza. And those couple of times he came to church, Y esas cuantas veces que vino a la iglesia, he said, I would leave with hope. dijo, yo me iba con esperanza. And he doesn't even understand the language. Y él ni entendía el idioma. You know why? ¿Sabes por qué? Because of the Spirit of God. Por el Espíritu de Dios. Please. Por favor. There may be an obstacle. Quizás hay un obstáculo. And where we're at and where God wants us to be, Y dónde estamos y dónde Dios nos quiere. it may seem like, wow, Quizás se siente como, wow, we got a lot of stuff to do. tenemos tanto que hacer. But God can do this. Pero Dios puede hacer esto. My question is, Mi pregunta es esto. can we step out in faith ¿Podemos pasar por fe? with our heads bowed and eyes closed? Ojos cerrados, rostros inclinados.